el libro de Efesios y hemos hablado acerca de la iglesia y el propósito eterno de Dios en Cristo para la iglesia. Eso es lo que hemos estado viendo. Y abarca una sección amplia que es del capítulo 1 al capítulo 3. Entonces, usted alístese ahí, por favor, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y vamos a hacer una oración. Señor, oramos en esta mañana, por esta mañana, para darte gracias por tu amor y fidelidad y el cuidado para cada uno de nosotros. Gracias porque estamos acá. Es un privilegio estar reunidos, congregados, participando del servicio delante de ti. Gracias por los que estamos acá, por los que por diferentes motivos no pueden estar. Oro, Señor, para que donde estén puedan planear para la semana y el próximo domingo estar todos juntos celebrando el culto delante de ti. Abre nuestro entendimiento en esta noche para que podamos entender estas riquezas maravillosas a las que tú nos has llamado y apropiarnos de esas riquezas. En el nombre de Jesús te pido que me des tus palabras para que hable tu palabra en esta mañana también como debo hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia que contamos hace 8 días, una mujer multimillonaria, supremamente millonaria, tuvo su hijo enfermo, un problema en una pierna, y el hijo se enfermó de gravedad por esta situación en su pierna, y ella sale corriendo a buscar en qué hospital le hacían una cirugía o atendían a su hijo, pero que se lo hicieran gratis. Entonces vamos a buscar un hospital de beneficencia donde le hicieran gratis, y buscó, y teniendo la plata, finalmente este hijo pues perdió la pierna. Sí. En cierta ocasión, una pareja compraron un plan, de esos planes que se compran de vacaciones, para ir y estar en un hotel y estar disfrutando como pareja. Y ellos, al estar en el hotel, pues ver los alimentos, colocaban eso que llaman todos los alimentos para libre, por decirlo de alguna manera, para que se vieran lo que quisieran, y ellos empezaron al desayuno solamente a comer cereal, solo cereal, ¿sí? Y al almuerzo a buscar lo más económico, y a la cena a buscar lo supremamente económico, de tal manera en no gastar, ¿sí? Porque era para ellos muy caro. Y cuando terminan los días de estar allá en su tiempo de vacaciones, por decirlo de alguna manera, fueron a hablar en el hotel, ahí en la recepción para pagar, y le dijeron, recordándoles, esperamos que hayan tenido una buena estadía en nuestro hotel y que les haya gustado todo, y les hicieron caer en cuenta que todo estaba contemplado ahí en el plan. ¿Sí? Su alimentación, su estadía, pudo comer lo que quisieran. Y hay dos bandos aquí importantes, dos historias, ¿cierto? Y uno por ignorancia y el otro por avaricia. Y por un lado tenemos las cosas espirituales, como vemos acá en el texto de Efesios, que ya hemos empezado a estudiar y no nos apropiamos de ellas. Las tenemos y no nos apropiamos de ellas. Y no echamos mano de esas verdades. Pero también está cuando las tenemos pero las ignoramos. Una, tenerlas y no las gasto, y sé que las tengo pero no me apropio de ellas. Y en las otras, entonces las tengo y ignoro que están ahí. En el capítulo 1 de Efesios hemos visto cómo el apóstol Pablo empezó su carta según la costumbre de su día, dando primero su nombre como el autor de la carta, el remitente, y luego habla de que es un apóstol de Jesucristo, y luego aprendimos también de que por la voluntad de Dios no nombraron a sí mismo como apóstol, y escribe a quienes, a los creyentes de Efesios que eran fieles en Cristo Jesús. Y cuando hablábamos de fieles en Cristo Jesús, decíamos aquí que no se refiere
a su fidelidad como cristianos, sino a que aquí esta palabra, fieles en Cristo Jesús, destacaba o destaca el hecho de que los hermanos habían puesto su fe en el Señor Jesús. La versión popular dice, este versículo 2, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escribo esta carta a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen a Dios, y aquí está, y creen en Cristo Jesús, a los fieles en Cristo Jesús. Uno de los aspectos importantes, dijimos que para entender esta epístola es ver dos palabritas que aparecen. ¿Las recuerdan? En Cristo, en Él, en el amado, en quien tenemos. Y recalca varias veces en Cristo, en Cristo, en Cristo. En el versículo 2, el apóstol Pablo escribe allí, gracia y paz. Y no tenían ya paz con Dios, no tenían ya la gracia. Y aquí en este aspecto nosotros nombrábamos que la gracia de Dios no se refiere únicamente al hecho de salvar a personas que merecen el infierno, sino a todos los favores divinos hacia nosotros. A todos los favores divinos hacia nosotros. Que su gracia es el amor de Dios en acción. Y miramos el versículo 3, allí. El versículo 3, un momento, por favor. Miramos el versículo 3, vamos a mirar Efesios 1:3, y nombramos algo muy importante aquí en Efesios capítulo 1. El versículo 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo aquí nos enseñaba el versículo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo debe ser alabado. ¿Y por qué debe ser alabado? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Por qué qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Por qué debe ser alabado? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y vamos aquí del versículo 4 al 14 a enumerar cuáles son esas bendiciones. Vamos a el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera bendición, ¿cuál es? Nos escogió en Cristo para ser hechos ¿qué? Santos, santos. Y empezando con este versículo, el apóstol Pablo enumera alguna serie de bendiciones que Dios nos ha dado desde el cielo a todos los que somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y el primer beneficio que aparece acá con Cristo que Pablo menciona es que Dios nos, subrayelo ahí, nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de crear al mundo. Esta palabra escoger nos hace referencia a elegir, seleccionar. Dios nos eligió, nos escogió, nos seleccionó. Y cuando usted ve el Nuevo Testamento, este aspecto de elección revela una definición que debemos tener en cuenta. Revela el acto divino. El acto divino que se hace en los hombres, tanto en judíos como gentiles, para el llamamiento de Dios a salvación y alcanzar esa salvación por gracia. Otra vez, vamos a nombrarlo. Cuando hablamos de este escoger, cuando hablamos de este elegir, cuando hablamos de este seleccionar, en el Nuevo Testamento el aspecto de la elección revela, escúchelo bien, un acto divino. ¿Cómo se hace ese acto divino? Un acto divino que se hace en el hombre, tanto en judíos como gentiles, pero ¿para qué? Para un llamamiento. ¿Llamamiento de qué? De parte de Dios a salvar
y alcanzar por gracia a todo aquel que cree en Él. ¿Cómo pudo? Escúcheme bien, ¿cómo pudo? Dios pudo escogernos en Cristo antes de la fundación del mundo, porque Él sabe todo antes de que ocurra. ¿Cómo supo? Lo sabe. ¿Cómo pudo? Él todo lo puede. Él supo antes de crear a Adán, antes de crear el mundo. Él supo qué? Supo que Adán desobedecería y que todos nosotros, ¿qué mereceríamos entonces? La muerte. Y que todos naceríamos entonces ¿en quién? ¿En Cristo o en Adán? No, naceríamos en Adán. Entonces la pregunta que surge al ver esta palabrita, según nos escogió en Él, la pregunta es, ¿qué hizo Dios? Cuando vio a todas las personas como pecadoras en Adán, ¿qué hizo Dios? A todo el mundo lo vio como pecador en Adán. ¿Qué hizo Dios? No, porque nos vio como pecadores. Cuando usted lee Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Si nos vio en Adán, y en Adán todos mueren, y en Adán estamos separados, y en Adán estamos sin esperanza, y en Adán estamos sin luz, sin guía, sin dirección, y en Adán estamos condenados a la muerte eterna en el infierno. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando nos vio como pecadores en Adán? Dios rechazó a Adán. Dios rechazó a Adán. Pero solamente rechazó a Adán y a todas las personas que estábamos en Adán, como dice Romanos 5:12. Ahora, ¿qué pasó? El gran amor del Padre, Jeremías, usted lo sabe, ¿no? Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ¿qué? Entonces, si no hubiera sido por el gran amor de Dios, todo hubiera terminado allí con Adán. Toda la descendencia y todos los que íbamos a venir, hubiéramos estado eternamente perdidos en donde, en el infierno. Pero, ¿Dios qué hizo? Romanos 5:8. ¿Qué dice? Mas Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores, separados en Adán, sin vida, muertos espiritualmente, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios amó a las personas del mundo. ¿Y qué hizo? Quiso salvarnos. ¿Y eso cuándo lo hizo? Dios lo tomó esto de improviso, por casualidad. No, fue allí, antes de formar el universo de la nada, Dios diseñó un maravilloso plan de salvación por medio del cual podía salvar a las almas perdidas. Lea el versículo 4 otra vez. Lea el versículo 4. Además, alguien que lo lea duro. ¿El de Efesios? 1:4, sí. También según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo este versículo? ¿Nos escogió cómo? O más bien, no, ¿nos escogió en quién? En Cristo, o sea que Él nos escogió en Adán. ¿Pero por qué no nos escogía en Adán? Porque Adán era pecador y nosotros estábamos ahí. Entonces Dios lo rechazó no solamente a Él solo. Es que cuando uno ve Génesis 3, uno cree que Dios está rechazando solamente a Adán. No, está rechazando a Adán y a todos los que estábamos en Él. Porque dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por el gran amor que el Señor tenía y tiene a las personas perdidas del mundo, el Señor Jesús vino a este mundo para ser salvador. Ahora, pregunto otra cosa más. ¿Pecó Jesús? ¿Y fue rechazado así como fue? No. Veamos Romanos capítulo 5. Para que usted vea en Romanos capítulo 5 cómo se hace un cambio allí. Romanos 5. Romanos el capítulo 5. El versículo 12, vamos a mirar el 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿cuál fue ese hombre por el cual entró el pecado? Por Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, vea aquí el versículo 15 en adelante, dice, pero el don, ¿cuál don? No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos que abundó la gracia, que abundó el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama?
a Jesucristo. Entonces, cuando usted mira este versículo 4 allí, entonces el Señor no nos acepta en Adán, sino que nos acepta en Cristo. El Señor Jesús agradó a Dios en todo. Dice uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, antes del Señor crear el universo, antes de formar a Adán, Dios primero escogió a Cristo para ser la cabeza, el líder de su pueblo. Ahora, y por ser escogido por Dios, escúchame bien eso, todos los que confiamos en Cristo, estamos unidos a Él y entonces somos igualmente escogidos. ¿Sí me hago entender? No podemos pasar de ahí sin comprender lo que está diciendo. Aquí en este versículo hay una verdad teológica que han escrito libros, han habido hasta divisiones teológicas por lo que estoy diciendo. Pero como ustedes lo están recibiendo por primera vez, entonces se lo voy a explicar otra vez. Antes, no, vamos más atrás. Jesús pecó. ¿Fue rechazado por Dios como lo fue Adán? No. A diferencia de Adán, Jesús no pecó y nunca fue desobediente. Dice, no pecó, no hubo engaño en su boca, no maldijo. El Señor Jesús, ¿qué hizo? En todas las cosas. ¿Agradó a quién? A Dios. ¿En cuántas cosas? En todo. Entonces, antes de que se creara el universo, antes de que estuviéramos, Dios escogió a Cristo para ser la cabeza y líder de su pueblo. ¿Cómo lo entiende usted? ¿De dónde lo estamos sacando? Bueno, Isaías 42. Isaías 42. Isaías, capítulo 42, el versículo 1, vea lo que dice. He aquí mi siervo, yo le sostendré, subrayelo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia. ¿A quién? ¿A quién se refiere? A Jesús. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue bautizado por Juan ahí en el Jordán? Y dice que el Espíritu Santo vino como que a paloma. Y una voz del cielo, del Padre, que decía que este es mi Hijo amado. Aquí está. Mi escogido, en quien mi alma tiene que contentamiento. He puesto sobre él ¿qué? Mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, Dios escoge a quién? A Cristo, para ser el líder y la cabeza. Ahora veamos el otro texto. Primera de Pedro 2, versículo 4 y versículo 6. Primera de Pedro 2. Libro de Primera de Pedro 2, versículo 4 y el versículo 6. Dice, acercándoos a él. ¿Quién es él? Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿cómo es? Subrayo, escogida y preciosa. Ahora, vamos al 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion, o sea, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo. ¿Cómo es esa piedra del ángulo? Escogida. ¿Cómo es? Preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se refiere? Bueno, ahora vamos otra vez. Dios escogió a quién? A ellos. Para que fuera la cabeza. ¿Sí? Para que fuera la cabeza de su pueblo. Y ahora el versículo 4 que nos dice que Él es escogido y que Él es precioso. Ahora, por Jesús ser escogido por Dios, todos los que confiamos en Cristo para salvación, entonces estamos unidos a Él y somos igualmente escogidos. Por eso, el versículo 4, Efesios 1, dice, según, ahora sí, nos escogió ¿en quién? En Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, a que le gustan los chocolates. Cuando queremos regalar a una persona una caja de chocolates, ¿qué hacemos?
¿Qué hace usted? ¿Quiere regalar una caja de chocolate y qué hace? Ojo, una caja. Una persona va a Elizabeth y quiere comprar una caja de chocolates para regalar. ¿Qué le dice Elizabeth? Escoge el mejor chocolate. Bueno, entonces va al almacén y escoge entre las cajas de chocolate. Muy bien, la que le parezca más bonita. Al escoger la caja que más le gusta, escoge solamente la caja. ¿Qué escoge? El sabor. El sabor, pero ¿qué más escoge? Los chocolates que están dentro de la caja. No puede llevarse la caja sin los chocolates. Entonces, no hay ninguna manera de que yo quiera llevarme una caja de chocolates sin los chocolates, ¿cierto? Tengo que llevarlo. Ahora veo así. Todos los que creemos en la obra de Cristo, confiamos en Él para salvación, estamos en Cristo. ¿Ya? Dios nos vio en Cristo antes de crear el universo. Dios escogió a Cristo junto con todos los que están en Él. Dios nos rechazó en Adán, pero en Cristo ¿qué hizo? Nos escogió. Entonces, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pregunta, ¿por qué Dios nos escogió en Cristo? ¿Cuál fue el propósito de escogernos en Cristo? ¿Qué dice el versículo? Versículo 4. La última parte. ¿Para que fuésemos qué? Santos y para que fuésemos santos, subrayo, y sin mancha delante de Él. Había un propósito. ¿Y cuál es el propósito principal que aparece? La primera palabra, para apartarnos para que fuésemos santos. Porque es que cuando estábamos en Adán, estábamos bajo el control ¿de quién? ¿De quién? Del pecado. ¿Y de qué más? Y de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces Dios nos escoge en Cristo y decide hacer ¿qué? ¿Qué significa la palabra santos? Entonces, apartarnos solamente ¿para quién? Para Él. Pero para Él, cruzados de brazos no, para su servicio. ¿Escogió a quién? A los que están en Cristo. Y se propuso apartarnos para sí, para que le seamos uno, enteramente agradables, igual que Jesús lo es. Para su servicio, escúcheme bien, para que le seamos ¿qué? Agradables, pero no somos agradables por lo que hacemos, decimos o dejemos de hacer, somos agradables por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso se llama santificación. Todo eso, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso se llama santificación. Eso es el proceso del Señor. Aparta al pecador del pecado para Él, para su servicio, para que le seamos agradables. Y en el proceso de santificación existen tres aspectos importantes. Primero, la santificación posicional. ¿Cuál es la santificación posicional? Cuando uno, estamos aquí hablando, cuando uno cree en Cristo, el Señor nos lleva a creer en Él. Entonces nos aparta del pecado para Él y nos ve tan santos, tan limpios, tan sin mancha como lo es ¿quién? Entonces nos ven ¿dónde? Por eso cuando vayamos a ver el capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice que ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El segundo aspecto de la santificación es la santificación experimental y progresiva. ¿Cómo es eso de la santificación experimental y progresiva? Como su nombre lo dice. ¿Es cuándo? Ahora. Los que hemos creído en Cristo, ¿qué tenemos? Lo vamos a ver en el capítulo 1. Tenemos a su Espíritu Santo, Él morando en nosotros como un sello. Entonces, esa santificación experimental y progresiva, experiencia, progreso, ¿de qué me habla? De la vida diaria. De la vida diaria. Del obrar del Espíritu Santo en mi vida. ¿Sí? De la dependencia, de crecer, de avanzar, de reconocer el pecado, de apartarme del pecado, de renovar mi mente, de cambiar mi vida, de vivir para Él, de la lucha de la carne, el espíritu, decidir si voy a la carne, voy al espíritu, qué voy a satisfacer. Ese es un proceso que se da ¿cuándo? ¿Cuándo se da? ¿Una vez? ¿Se da solamente hoy? ¿Se dio solamente ayer? Experimental y progresivo. ¿Se da cada cuánto? Todos los días. Porque esa lucha, ¿usted la tuvo solamente ayer? ¿La tuvo solamente antes de venirse aquí para congregarse? No, eso se tiene cuándo. Y el tercer aspecto de la santificación es ¿cuál? La definitiva. ¿Cuál es la definitiva? ¿Cuál es la definitiva? Como su nombre lo dice. ¿Cuál es la definitiva? Cuando estemos en dónde. Cuando estemos en la presencia. Ya no sometidos a qué?
¿A qué no vamos a estar sometidos ya? El pecado ni a este cuerpo de pecado. Sea poquito o sea mucho, no vamos a estar sometidos a este cuerpo de pecado. ¿Sí? No vamos a estar sometidos a este cuerpo de pecado. Entonces, esta santificación o separación la ha hecho el Señor Jesucristo como parte de su obra consumada a nuestro favor. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros. ¿En quién estamos? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y subrayada, santificación y redención. ¿Quién hace esa santificación? Para que fuese ¿qué? Santos. La hace Dios en Cristo, dice, y por el Espíritu Santo, como lo dije hace un momento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Obra en nuestros corazones. Ahora, como creyentes, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué es el versículo? Santos y sin qué. Sin mancha. Ah, ¿y por qué? ¿Quién me dice? Porque estamos sin mancha. Ojo, sin mancha. Usted debe creer lo que lee. Estamos para que seamos santos. ¿Y cómo estamos delante de él? Sin mancha. ¿Por qué sin mancha? Ah, por la obra de Cristo. Dios nos ha lavado, Dios nos ha purificado y Dios nos ha justificado de nuestros pecados. Amén. Según, vea todo lo que dice ese versículo 4, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de pasar aquí hay que preguntar algo y usted vaya a responder. ¿Usted hizo algo para ser escogido? Porque es que hay algunos que creen, ¿no? Es que me escogió porque... He hecho buenas obras. Sí, yo soy de buenas obras. No hicimos nada. Le plació. Sí. Por eso hablamos de una salvación por gracia. Por eso hablamos de una salvación eterna, segura, que no depende de nosotros, no del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Vamos al versículo 5, por favor. Vamos a ver otra bendición espiritual. La primera que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y veamos esta del versículo 5. ¿Quién lo lee? El versículo 5. Perdón. Sí, Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien, entonces la segunda bendición, ¿cuál es acá? ¿Nos qué? No, nos predestinó o nos adoptó. ¿Cuál de las dos? Ah, muy bien, observarlo, ¿cierto? Nos predestinó para ser adoptados como qué. Muy bien, ahora sí. Esa es la segunda bendición que Pablo menciona, que nos ha sido dada por estar en quién. Por causa del gran amor que Él tiene para nosotros. Él determinó, antes de crear el mundo, que todos los que están en Cristo serían puestos en una posición, ojo, en la posición de hijos. ¿Pero qué tipo de hijos? Hijos adultos en la familia de Dios. Compartimos esa misma, posición, privilegio, responsabilidad. ¿Saben ustedes con quién lo compartimos? Con Jesucristo. Por eso desde el momento en que nacimos de nuevo, estamos puestos en la posición de hijos adultos, con todos los privilegios, con todos los derechos, con todas las obligaciones,
con todas las responsabilidades que conlleva ser adoptado hijo de Dios. Ojo, porque tiene privilegios, ¿cierto? Pero también tiene ¿qué? Responsabilidad. Romanos 8:15. A ver, Romanos 8:15. Alguien que lo lea, pero duro y bien leído. Romanos 8:15 Sí. dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y sabe qué es eso de clamar Abba Padre? Nosotros clamamos, o sea, somos adoptados como hijos adultos y clamamos además a Dios. ¿Cómo clamamos? Abba Padre. ¿Sabe qué es ese de Abba? ¿Sabe qué es Abba? Papito. Papito, Padre. ¿Sabe que usted con tranquilidad puede decir el Padre Nuestro? Porque usted puede decir el Padre Nuestro con tranquilidad. Y uno que no tiene acceso al corazón no lo puede, no lo debiera estar diciendo porque no lo debe hacer. Porque usted sí lo puede hacer. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Porque somos hijos de ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro. Muy bien, con eso es suficiente. ¿Es nuestro Padre? Amén. Amén. Claro que nuestro Padre lo podemos decir, no como una oración que se nos convierte en algo vano, de repite y repita, pero sí, Padre nuestro que estás en los cielos, sí es nuestro Padre. Amén. Sí es nuestro Padre. Hay muchos que a lo largo del planeta, del Yao, de Colombia, padres dicen a las carreras, pero no son hijos. Pero en cambio nosotros, como veíamos acá en Romanos 8:15, nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos, que eres que nuestro Padre. Papito, Padre, nuestro Padre, gracias a Jesucristo. Ahora, aquí dice, volvamos allá a Efesios 1:5, ¿a qué se refiere la palabra predestinar? Porque en el versículo anterior, elegir, elección, es una doctrina. Segundo, predestinar, una doctrina. Pero ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Significa fijar un destino de antemano. Literalmente es como cuando usted encierra en un círculo, como cuando usted marca un horizonte. En el círculo dice solo esto, y en el horizonte que usted marca, la línea dice solamente hasta acá. Eso es predestinar. O para que usted no lo olvide, preparar de antemano o fijar un destino de antemano. ¿Quién fijó un destino de antemano? Dios. Entonces, en la palabra de Dios, la predestinación hace siempre referencia a algo positivo. ¿Y sabe a qué se refiere? Solamente, interesante esto, apréndalo en esta mañana. La predestinación, como aparece en ese versículo y en el Nuevo Testamento, solo hace referencia a los creyentes. Es siempre algo positivo, no hace referencia a incrédulos. Cuando uno enseña esta verdad, entonces es como si dijera, o sea que es como si nosotros estuviera escogiendo unos para que se salven y otros para que se pierdan. No, porque la predestinación solamente hace referencia a creyentes. A los incrédulos tienen la invitación abierta totalmente para que crean, no más. Y es el hecho de que Dios determina de antemano, antes de que todo fuera creado, lo que Dios iba a hacer con los suyos. O sea, es que Dios no lo tomó nada de improviso. ¿Y dónde lo determinó? Dice, en la eternidad. ¿Y qué determinó según este versículo? Predestinó para ser adoptados como sus hijos adultos. Y no solamente para adoptarnos como sus hijos, sino como dice Romanos 8:29, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué va a hacer el Señor para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿Qué va a hacer el Señor para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿Qué está haciendo hoy día para conformarnos a la imagen? Sí, claro, sí, ahí lo dice el texto. Pero actualmente, hoy, ¿qué está haciendo para conformarnos a la imagen de Jesucristo? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hebreos 12 dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que el Señor, para conformarnos a su imagen, está utilizando ¿qué? Día tras día, pruebas, dificultades, formándonos, llevándonos a depender de Él.
a crecer, a fortalecernos para que seamos para alabanza de su gloria, o como dice Efesios, para que su nombre sea alabado y su grandeza sea alabada también. Todo lo que Dios ha determinado hacer con nosotros es por medio de Jesucristo. Ahora pensemos en la bendición. Cuando usted lee Efesios 1:3, que fue el versículo que ya estudiamos, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y luego dice: con toda bendición. ¿A quién no le gustan las bendiciones? Y cuando pensamos en bendiciones, ¿qué se nos viene a la mente? Pues lo que nos hace falta, ¿sí? Una casa, un carro, plata, bueno. ¿Ya? Pero estas bendiciones espirituales no se pueden conseguir por otro medio que no sea Jesucristo. Y dice allí, finalizando el versículo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué es eso? Según. Un adverbio allí de forma. Según la forma. ¿Y cuál es la forma para estas bendiciones? El puro afecto. ¿Saben qué es afecto? O sea, es el acto, los actos creadores de Dios. Afecto, según su amor, ¿sí? Según su bien le plació. Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él se deleita. Se ha deleitado en escoger, se ha deleitado en preparar de antemano según el puro afecto de su voluntad. O sea, el Señor se deleita en la salvación de ¿quién? De los pecadores. El Señor se deleita en la salvación de los pecadores. Claro que se deleita en la salvación de los pecadores. Vamos a leer por lo menos un texto, Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. Ezequiel, alguien que lo lea en voz alta, buena puntuación. Ezequiel 18:23. Ezequiel capítulo 18, el versículo 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Muy bien. Y es algo como retórico allí, ¿cierto? ¿El Señor quiere la muerte del impío? No. El Señor quiere que el impío crea en Él y se aparte de sus... Porque Él dice, no vivirá si se aparta de sus caminos. Por supuesto. O sea, el Señor se deleita, se gloría en la salvación de los pecadores. Para el Señor es un placer determinar y traer a nuestras vidas cada una de estas bendiciones. Vamos al versículo número 6 de Efesios, allí, Efesios 1:6. Dice el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo corto, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es la bendición espiritual que aparece acá? Sí, prácticamente, Señor. Es decir, que nos ha dado bendiciones inmerecidas por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y si ven que el versículo 6 empieza con una letra minúscula, ¿eso qué indica? Parece que es que una continuación del versículo anterior, dándonos la razón por la cual Dios ha propuesto tantas bendiciones para sus hijos. Y la razón es para que seamos para alabanza de su gloriosa gracia que nos ha dado gratuitamente en su amado. Así lo dice interesante la Nueva Versión Internacional. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos ha dado. ¿Cómo nos la ha dado? Gratuitamente en su amado. ¿Quién es su amado? Jesucristo. Entonces,
durante toda la eternidad, como dice el versículo 3, su gloriosa gracia, amados hermanos, será alabada. Los salvos, ¿saben ustedes? Los salvos de todas las edades y todos los ángeles dirán cuán grande, cuán maravillosa es la gracia de Dios manifestada en la salvación de los hombres impíos, merecedores que hemos sido del fuego eterno. Nadie, absolutamente nadie podrá llegar a un punto de jactarse y diciendo que fue salvo por sus méritos. Nadie. El apóstol Pablo lo dice en Romanos, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? No, porque es gratuito, es por gracia, es una palabra que aparece en la Biblia para entenderlo cuando habla, es de balde, al gratín, como nos gusta. Entonces la salvación y todas las multifacéticas bendiciones que las acompañan son nuestras. O sea, ya están. Piensen en los esposos que fueron en ese plan. ¿Qué tenían para ellos en ese tema? Todo. Podían comer lo que quisieran, al desayuno y al almuerzo y a la cena, y disfrutar de todo, pero ellos ¿qué hicieron? Sí comieron algo, pero prefirieron en el desayuno solo cereal y en el almuerzo muy poquitico, en la cena muy poquitico, porque eso estaba muy caro. Pero ¿qué tenían de parte del hotel y qué habían pagado ellos? Todo incluido. ¿Para qué? La salvación y las multifacéticas bendiciones que nos acompañan son nuestras por la gracia de Dios. Ellos tenían a su disposición, nosotros tenemos a nuestra disposición la bendición. No tenemos que estar pidiendo bendiciones espirituales porque ya son nuestras en Cristo Jesús. Entonces, pregunto, ¿estas bendiciones o favores inmerecidos son dadas a todas las personas en el mundo? A los creyentes. Hebreos 1:2 habla de los herederos. Herederos, entonces, ¿a quién le pertenecen? Primero, el heredero de todas las cosas es Jesucristo. Ese es primero. ¿Sí? Y fue de él, o sea, de Jesucristo, que Dios dijo allá en Mateo 3:17, cuando Jesús se estaba bautizando: este es mi hijo amado, en quien tengo que complacencia. Entonces, todos los favores divinos se reciben en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo nadie puede ser bendecido. Pero Dios ha puesto en Cristo a todo el que cree en Él. ¿Sabe qué es estar en Cristo? Imagínense como en un vaso. Llénenlo de agua. Ponga la mano encima, ponga algo encima. Y todo el agua que está ahí somos nosotros. Ese es estar en Cristo. Y entonces ahí toma sentido cuando decimos en Romanos 8, del 37 en adelante, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ahora, ¿merecemos estar en Cristo? No merecemos estar en Cristo. No lo merecemos. Igual que Adán merecíamos ¿qué? La muerte. Pero entonces es gracias a su gloriosa gracia, como dice el texto, su gran favor que Dios ha hecho por nosotros, darnos salvación cuando merecíamos muerte eterna. Como dice Efesios 2, que lo vamos a estudiar, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, por estar en Cristo, estamos además, ¿qué con Cristo? Unidos inseparablemente. Unidos. Y ese es el pecado. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, ¿por qué nada nos puede separar? Porque estamos unidos. Porque estamos inseparablemente unidos al Señor Jesucristo. Ahora, todo lo de Él, como es el heredero, lo comparte con nosotros. Todas las bendiciones eternas que el Padre ha reservado para su Hijo Jesucristo son nuestras. Entonces, ahora, ¿somos herederos o qué somos? Somos coherederos con el heredero de todo. Ya lo leímos por ahí en Romanos 8:17. Repita, Romanos 8:17. A ver. Romanos 8:17. Alguien que lea. De Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios, pero sigue ahí en la segunda frase, coherederos con Cristo. Tenemos cada bendición espiritual, ya son nuestras en Cristo. Vamos al versículo 7. Vamos al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Efesios 1:7. Amén. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Muy bien. ¿Y de quién viene hablando? Del amado. De Él. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice que fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesús? ¿Qué quiere decir eso? Porque usted lo canta. Que somos redimidos. ¿Qué significa la palabra redimido? Y es un sustantivo, primero que todo. ¿Sí? Y lleva la idea de liberación mediante el pago de un rescate o de un precio. Entonces, léalo otra vez. En quien tenemos que tenemos liberación mediante el pago de un precio por su sangre. ¿Cierto? En el mundo bancario comercial, pues obviamente se usan mucho las fianzas. Y cuando un empresario que quiere comprar maquinaria nueva no tiene el dinero necesario, pues va al banco y pide un préstamo. Antes de aprobar el préstamo, el banco demanda una fianza. ¿Saben qué es la fianza? ¿Qué le piden a un ficarreyes que tenga otros proveedores? Un respaldo. Entonces, cuando un empresario que quiere comprarla no tiene dinero, se va al banco y entonces el empresario entrega al banco la escritura de alguna propiedad que sirva como fianza. Si no llega a cancelar el precio del préstamo con sus intereses dentro del plazo que ha sido estipulado por el banco, ¿qué pierde? ¿Qué pierde? Pierde la propiedad que ha usado como fianza. Al pagar toda su deuda con el banco, quedando a paz y salvo, el banco le devuelve la escritura de su propiedad. La plata que paga para cancelar su deuda es un precio para rescatar lo que dejó de ser, ¿cierto? Porque con ella redime su propiedad del poder del banco. Ahora veámoslo en lo espiritual. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Ya saben, ¿no? Separados, condenados a morir físicamente, eternamente en el infierno, se entregó a sí mismo en las manos y se entregó a sí mismo en el poder de Satanás, y no solo él, como ya les dije, entregó a quién más, a toda su descendencia. Todas las personas llegamos a ser esclavos de Satanás y del pecado. Para ser redimidos del poder de Satanás y del pecado, pues alguien tendría que pagar una deuda que estaba acumulada por su pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? Romanos 6:23, ya lo sabemos, que la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tendría que morir para pagar ese precio de rescate, para redimir a todos los que están esclavizados por Satanás y por el pecado. Pero aquí hay un detalle. Que aquel que paga el precio de rescate tiene que estar a paz y salvo en Dios. O sea, no tiene que tener ninguna falla, ninguna deuda, absolutamente nada. Entonces no podría ser otro pecador. ¿Sí? Nadie podría pagar por otro, porque cada uno con su propia deuda. Claro que existía alguien que podría hacerlo. Y la Biblia nos dice ahí que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar la deuda por nuestro pecado, para darnos perdón de qué tipo. Del pecado evidente. Pero perdón de qué tipo, completo,
total. ¿Cuántos pecados son perdonados? ¿Cuántos pecados son perdonados? Todos. ¿Muchos? No, todos. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, en quien tenemos redención. ¿Y cuál fue el pago que dio? Su sangre, redención por su sangre, el perdón. Y es interesante que esta palabra perdón tiene el significado de, escúchelo bien, despedir, enviar fuera, perdonar deudas, dejándolas canceladas totalmente. Escúchelo bien. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabe usted cuando Jesús estaba en la cruz? Lo último que dijo. ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Qué quería decir eso? Que la obra que venía a hacer estaba ¿qué? Completa. El pago que venía a dar estaba completo. La deuda estaba ¿cómo? Cancelada. O sea que Él dio el precio de rescate. Canceló totalmente nuestra deuda. Nos dejó con una cuenta de qué tipo. ¿Una cuenta de qué tipo? ¿En deuda? Limpiecita, en cero, nuestro pecado ha sido completamente perdonado. Ojo con esto más. Pecado perdonado y olvidado. Nunca jamás nuestro pecado será recordado ni tomado en nuestra contra. ¿Cómo perdonamos nosotros? ¿Cómo perdonamos nosotros? ¿Usted recuerda cuando leí ayer el libro de Efesios que habla de perdonar? Colosenses habla de perdonar, el Nuevo Testamento, Romanos también habla de perdonar, y dice, perdonad los unos a otros como el Señor nos perdonó en Cristo. Y luego dice, perdonad como Cristo nos perdonó. Así es que dice, así es. ¿Perdonando qué? Todo, y no tomándolo en contra. Cuando usted lee Romanos, Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 10, dice, perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Pero no es que sufra amnesia ni parcial ni nada de Jesús, no, sino que el perdón implica allí que nunca más va a tomar en contra de nosotros los pecados que nos perdonó. ¿Qué les parece ustedes? ¿Ah? ¿Tiene usted algún pecado por ahí pendiente que el Señor no le haya perdonado? Y de una vez, cuando hablamos de esto, alguien se para y me dice, pastor, si hay un pecado que Dios no perdona, Dios no nos perdona. ¿Cómo así? Dígame cuál. Entonces, la oferta del Espíritu Santo. Y yo le sí, tiene razón. O sea que el Señor hizo una obra incompleta. ¿Sí? ¿Sabe que cuando el texto habla ya acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, ahí en el contexto le expliqué a la persona y le dije, no está haciendo referencia sino a lo siguiente, que los que estaban allí estaban atribuyendo el poder con el cual Jesús hacía los milagros, ese poder se lo atribuía que Jesús lo hacía en el poder de Satanás, y eso era blasfemia. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿y cuál es? Que una persona no crea en Jesucristo para salvación. ¿Cuál es el único pecado por el cual una persona se ve al infierno? Por no creer en Jesucristo, porque tiene todas las opciones, todo dispuesto, como cuando uno está ahí en el internet y está a un solo clic de decir, sí, acepto, sí, me inscribo, sí, me registro, es igualitico. Usted que el que no tiene a Cristo, lo decide solito. ¿Sí se dan cuenta? Y no es porque Dios lo manda al infierno. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a terminar diciendo lo siguiente. Que Dios perdonó nuestros pecados, no porque nosotros mereciéramos el perdón. Como dice ahí el texto, el Señor perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. ¿Y cómo es la riqueza? Usted ha leído Romanos, ¿cierto? Que cuando el pecado abundó, ¿qué habla de la gracia? Sobreabundó. ¿Sabe qué es sobreabundar? Mire, por camiones, por toneladas de gracia a nuestro favor. Esto es interesante. Y las bendiciones, las primeras, vamos a parar acá. La idea era llegar hasta el versículo 14, pero no se pudo. Entonces,
Como tenemos tiempo, pues en 8 días vamos a la siguiente parte de la serie. ¿Cuál es la bendición primera que vimos ahí en el versículo 4? ¿La puede recordar? Nos escogió en Cristo para ser ¿qué? Santos y sin mancha. El Señor quiere que seamos en la práctica como Él ya nos ve. Nunca vamos a estar en este mundo diciendo, ay, hoy no pequé. O sea, por la noche se llega a acostarse a las 10 y dice, ay, por fin no pequé. No, usted nunca va a hacer eso, porque no lo vamos a hacer. Pero ya nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. La otra bendición, ¿cuál fue? Nos predestinó para qué? Para Ser adoptados hijos adultos. ¿Cierto? La otra, la del versículo 6. Nos ha dado bendiciones inmerecidas por medio de su amor. O sea, aparte de Jesucristo, no podemos tener las bendiciones espirituales. Y esta última que acabamos de ver, Dios nos redimió y nos perdonó. ¿En quién? En Cristo. Según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Según las riquezas de su gracia. Rico y abundante. ¿A qué nos motiva saber estas bendiciones? Porque nos debe motivar a algo. Sino que estamos en una serie de Efesios, y qué bueno Efesios. ¿Sí? Pero ¿a qué nos debe motivar esto? No les motiva nada. ¿A qué les motiva? Alguien que escuchó a 3 que digan nada. 1, a dar testimonio. 2, seguir en Cristo Jesús. saber que estamos en Cristo Jesús. Y 3, un tercero. Ser ejemplo, testimonio. Entonces, un cuarto. ¿Ah? Porque ya estamos. ¿Hay alguna, en estos versículos, hay alguna señal por allí de que perdamos nuestra salvación? Está hablando de que somos qué? Y estamos en qué? En Cristo. Amén. Ya la salvación es un hecho, ya la salvación es una realidad, es una verdad. Lo que nos queda es en este cuerpo presente vivir para aquel que nos da salvación y nos ha dado ya estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Colóquese, por favor, colóquese. Y oramos, Señor, en esta mañana para darte gracias por estas bendiciones espirituales y solamente las obtenemos por medio de Jesucristo. Gracias porque nos hiciste aceptos en la mano, prepararse de antemano, que fuéramos adoptados hijos tuyos, Señor. Gracias porque las bendiciones solamente vienen para nosotros por estar en Cristo, nada más. Gracias, Señor, porque no es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho o estemos haciendo, sino es por tu gracia, por el favor, el regalo. Gracias porque lo hiciste todo por gracia, por misericordia. Estamos en tus manos, es el mejor sitio donde podemos estar. Antes estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo. Así como en Adán todos mueren, pero en Cristo, dice tu palabra, todos serán vivificados. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu ánimo. Porque estas verdades nos animan a continuar adelante. Nos animan a exaltarte, a honrarte, a vivir para ti, a compartir tranquilamente el Evangelio de salvación con otros, a vivir en nuestras vidas diarias, en nuestras casas, en los diferentes sitios donde nos movemos, a vivir para ti, a que estas verdades, a que tu Evangelio sea una realidad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por excelentísimas y preciosas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor.